Continuando con el diplomado, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, PAME. En la sesión pasada habíamos visto los 7 estándares de habilitación y algunas características de ellos. En esta sesión vamos a ver una visión general del proceso de planeamiento de los prestadores de servicios de salud. Es una visión integral. Hay que considerar aspectos, por ejemplo, cuando se hace este proceso de infraestructura, o sea, la edificación, hay que tener en cuenta la dotación, o sea, los equipos, y la operación, o sea, todos los recursos de funcionamiento. Vamos a hacer hacer un énfasis en la parte de lo que es la infraestructura. La infraestructura de los prestadores de servicios de salud deben de cumplir 2 misiones esenciales. La una es tener unas condiciones físicas estables en cuanto a la parte de que se cumplan todos los requisitos, por ejemplo, de sismoresistencia, y también cumplir con los materiales que tengan todos los requisitos exigidos dentro del proceso de habilitación de los prestadores de servicios de salud, dependiendo del servicio que se preste. El otro aspecto son las condiciones funcionales. Las condiciones funcionales es la coherencia que debe haber y pertinencia de los procesos asistenciales con cada espacio. Cada espacio tiene unas características especiales de acuerdo al servicio que allí se presta. Esa parte es fundamental, y la funcionalidad, que es una funcionalidad que con el tiempo se va perdiendo en las instituciones, habida cuenta de los avances de la tecnología en salud, que son muy rápidos, no solamente en las partes ya de la capacitación del talento humano, sino también en la parte de los equipos y la dotación. En el diagnóstico que podríamos hacer nosotros de la infraestructura actual de los prestadores de servicios de salud, de las edificaciones, tenemos 3 aspectos fundamentales. El uno es que hay instituciones que fueron, por ejemplo, planificadas y diseñadas para establecimientos de salud, pero por falta de mantenimiento de sus condiciones, hoy en día son obsoletas, física y funcionalmente, o de pronto el deterioro ha sido más que físico que funcional, o viceversa. También el otro aspecto es que el gran porcentaje, más del 50%, funcionan instituciones en construcciones adaptadas, que no fueron diseñadas para salud. Muchas veces son edificios que tenían otro oficio diferente a salud, y se compran y se adaptan. Es un proceso bien complicado, bien difícil adaptar estas construcciones. Y el otro aspecto es que muchos prestadores funcionan en edificios mixtos, y muchas veces en edificios donde hay actividades que no son compatibles con nada relacionado con la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, pues debemos prepararnos, porque esto es lo que existe actualmente. Entonces hay que prepararnos desde el punto de vista de conocer todos los procesos de planeación y hacer buenos procesos de planeación para lograr unas buenas adecuaciones de toda esta infraestructura que existe, porque no podemos pensar en un momento que hay que demoler todo para volver a hacer nuevo, porque hacer nuevo es muy costoso, y sobre todo si hay que hacer adquisición de terrenos. Entonces, lo que hay que tratar es de capacitarse para poder toda esta infraestructura que existe, hacerla funcional desde su punto de vista físico, y también desde el punto de vista que sus espacios cumplan con las funciones de las actividades que allí se realizan. Como comentaba, de todas maneras, como gran conclusión debemos de comenzar a prepararnos. De hecho, ya se trabaja mucho en estos aspectos
haciendo reemplazos progresivos de las instituciones, utilizando los mismos lotes, haciendo grandes esfuerzos para mejorar todo lo existente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la definición, que es un proceso de planeamiento en infraestructura, en planta física. Dimensionar y diseñar. Dimensionar es como darle tamaño a una institución. ¿Cómo se hace? Se hace en base a que cuando se va a remodelar o ampliar o construcción una institución, entonces hay que estar acorde con los estudios de red de servicios, que esos estudios de red de servicios son los que van a definir realmente la capacidad de resolución de la institución. Al definir la capacidad de resolución de la institución, define si es de nivel 1, si es de nivel 2 y el grado de complejidad de la institución. Esa parte es importante. Ahí ya se le comienza a dar un tamaño a la institución y después, posteriormente, cuando ya uno trabaja con las áreas, van a aparecer realmente el tamaño que va a tener la institución. El diseño ya es, de acuerdo a ese dimensionamiento, comenzar a elaborar planos arquitectónicos, de ingeniería, los diferentes estudios que se requieren, y ya es tener unos planos para comenzar a hacer las intervenciones ya de adecuaciones, de remodelaciones, ampliaciones o de construcciones nuevas. Siempre hay que tener en cuenta que estos procesos se hacen y son aplicables a las instituciones públicas, privadas y mixtas. Yo siempre insisto mucho en esto porque es que muchas veces se cree que como que quien da normas y reglamenta es el ministerio y resulta que se cree que eso es para las instituciones públicas. No, esto es para todas las instituciones. Otro aspecto importante en la definición es con enfoques de redes integrales de redes de servicios de salud. ¿Por qué? Porque además del enfoque general de red, que se da a nivel ya de los territorios, de los departamentos, de los municipios, hay que pensar en que las IPS, hoy en día, o los prestadores de servicios de salud, tienen contratos con varias EPS. Entonces, tienen que conformar redes, con cada EPS tiene que conformar una red de acuerdo a los servicios que van a ofertar y van a prestar. Por eso se habla acá con enfoque de redes integrales de redes de servicios. Con base a los deseos y necesidades de la población, lógicamente, pues todo el proceso del dimensionamiento o planeación de una institución tiene que hacerse de acuerdo a las necesidades de la población objetivo que está ubicada en determinada área de influencia. En la resolución 04445 de 2 de diciembre del año 96 está toda la normatividad vigente y las condiciones sanitarias que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, no solamente en aspectos técnicos, en muchas veces aspectos administrativos. Acá hay normas sobre localización y ubicación de los prestadores, hay normas para los diferentes servicios y hay normas ya específicas para los espacios o para los ambientes. Esto está vigente, ha tenido algunas modificaciones mínimas, pero en esencia se conserva la resolución en su totalidad. Acá en el artículo primero define que todas estas normas son aplicables para todos los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos. En todo el proceso de planeamiento de los prestadores de servicios de salud se presentan dos situaciones. La una es cuando el prestador existe, es decir, hay una infraestructura, y la otra es cuando el prestador no existe, no hay infraestructura. Acá hay que hacer una aclaración porque muchas veces el prestador existe en papeles, pero no tiene una infraestructura donde prestar los servicios.
Entonces hay veces son cosas que hay que tener muy claras. Simplemente el prestador no existe porque no hay una infraestructura en este caso. Acá vamos a ver en este gráfico lo que es un proceso de planeamiento y está enfocado cuando, cuando el prestador de servicios de salud existe. Y lo vamos a hacer así porque, como les comentaba, es el caso del más del 95% de nuestras instituciones de salud. Las instituciones que nuevas, de todas maneras, por ejemplo, en su documento en PDF, van a encontrar, por ejemplo, un gráfico en el cual está todo el aspecto relacionado cuando la institución no existe. Pero básicamente esto es lo que predomina en todo nuestro ambiente actualmente. En primer lugar, vemos en general que ese proceso de planeamiento debe hacerse dentro de un enfoque de red de servicios de una región, de un departamento, de un municipio. Es lo más importante. Y veíamos que dentro de ese concepto, por ejemplo, hay un estudio de mercado, que es un estudio de oferta versus demanda o demanda versus oferta. Acá, por ejemplo, a mí me gusta más muchas veces hablar porque la demanda siempre existe, la oferta puede que no. La gente tiene necesidades y de pronto no hay oferta para satisfacerla, entonces aquí siempre, de todas maneras, pero siempre se habla de oferta-demanda. Y ya vimos algunas características en una de las sesiones en la cual vimos los componentes de la oferta y los componentes de la demanda. Dentro de un estudio de esto, normalmente el resultado de eso es un diagnóstico de una situación de salud de una población objetivo que está ubicada en un área geográfica determinada. Eso nos daría ya de que esa población, de acuerdo a esa situación de salud, necesita un programa de necesidades médicas que pueden estar pueden estar como aspectos de promoción y prevención de aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, aspectos relacionados con diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud física y mental, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos un programa de necesidades, que al final, con ese programa de necesidades se puede construir el portafolio de servicios de la institución. Este programa de necesidades médicas es fundamental. ¿Por qué? Porque con ese programa nosotros podemos hacer todo el proceso de planeamiento de la infraestructura de las edificaciones, podemos hacer todo el proceso también de planeamiento de lo que es la dotación y los equipos, podemos hacer todo el proceso de planeamiento de lo que es el planeamiento de todos los recursos de operación que se requieren, tanto del programa, por ejemplo, de planta de personal, como también de la parte del programa de suministros, insumos, y también la parte de mantenimiento, ya en general. Entonces ya uno ve cómo ese programa de necesidades médicas es fundamental para nosotros lograr todo este proceso de planeamiento. Nosotros vemos acá, por ejemplo, en la parte de planeamiento de los recursos físicos, tenemos el de infraestructura. Acá tenemos un aspecto importante, por ejemplo, que es el diagnóstico físico funcional. Es decir, si la infraestructura existe, hay que hacer un diagnóstico físico funcional para ver en qué estado se encuentra físico y en la parte funcional. Y posteriormente, de acuerdo a esto, entonces ya se hace el dimensionamiento de la planta física. Luego se hace un balance de recursos. Ustedes van a mirar acá que dice balance de recursos. Acá, por ejemplo, si yo entro al dimensionamiento necesito 20 consultorios de medicina general, pero tengo 10, entonces me hacen falta 10. Por eso tengo que hacer ese balance de recursos y entonces armo un programa de necesidad, de programa médico arquitectónico con 10 consultorios que me hacen falta. Luego paso a la parte de diseños y posteriormente a presupuesto. Lo mismo pasa con la parte, por ejemplo, de nosotros de todo lo que son los recursos de
programa de dotación y equipos, tanto asistenciales, administrativos como servicios, y el balance de recursos. Siempre cuando la institución existe hay que hacer un balance de recursos. Igual acá con el programa de planta de personal. Acá tenemos nosotros personal asistencial, administrativo, de servicios generales, y también el balance de recursos. En los insumos exactamente igual. Y siempre vemos que terminamos haciendo un presupuesto. Acá hay un presupuesto de insumos y suministros. Tenemos el presupuesto de planta física, de planta de personal, perdón. Tenemos el presupuesto de dotación, el presupuesto de inversión. Luego, sumando estos dos presupuestos, tenemos el presupuesto de inversión, y sumando acá estos presupuestos tendríamos el presupuesto de operación de la institución, para tener al final un presupuesto total. Esto es importante y este es un proceso integral que se hace, y como les comentaba, todo sobre el programa de necesidades médicas. Acá vemos claramente todo el proceso. Esto es importante, esto del presupuesto total y el presupuesto por cada una de las inversiones y de la operación, porque tenemos ejemplos claros en Colombia, por ejemplo. Muchas veces se hizo la infraestructura muy buena, se dotó, y muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué ese hospital se terminó, está dotado, y por qué no funciona? Porque nunca se calcularon estos recursos para funcionamiento de la institución. Entonces, mientras eso pasa, muchas veces pasan 1 o 2 años mientras se consiguen los recursos para que esa institución funcione. O sea, por eso hay que hacer procesos integrales, totalmente integrales, de planeamiento de una institución. Cuando hacemos un proceso de planeamiento de un prestador de servicios de salud que ya existe, pues en él hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que en la parte de inmuebles muchas veces hay que comprar lotes para las ampliaciones, si es que no se dispone de lote para ampliación. En cuanto, por ejemplo, a la planta física, le pueden dar las obras de qué. Cuando hay que hacer ajustes al funcionamiento de una planta física de un prestador de servicios de salud, normalmente hay que hacer adecuaciones, hay que hacer ampliaciones o hay que hacer remodelaciones para mejorar la funcionalidad. Cuando necesitamos también recuperar, por ejemplo, la estructura de la edificación, hay que hacer procesos de reforzamiento estructural y reparación de la estructura. Y así estamos mejorando la parte física. Sin embargo, cuando se hace la intervención, esto no se puede hacer separado, porque si yo tengo que hacer, por ejemplo, procesos de reforzamiento estructural, yo tengo que hacerlos coherentes y al mismo tiempo con los procesos de adecuación, ampliación y remodelación. Porque muchas veces ha ocurrido que si hace todo el reforzamiento estructural, después se van a hacer las obras de adecuación para mejorar la funcionalidad y nos resultan columnas y estructuras en la mitad de los espacios, y entonces eso se vuelve un caos. O sea que estos dos procesos deben ser coherentes y simultáneos. Y hay una serie de estudios especiales ya, lógicamente, si hay ampliaciones y remodelaciones hay que hacer planos arquitectónicos, de ingeniería, y hay que tener en cuenta las interventorías. Y además, en la parte de dotación hay que hacer adquisición, por ejemplo, si hay de nuevo equipos, o reposición y reparación de la dotación existente. Acá, por ejemplo, el programa de necesidades médicas. El programa de necesidades médicas es fundamental porque, como les comentaba, con él se calculan todos los recursos que necesita una institución. Planta física, dotación y todos los recursos de operación y funcionamiento. Analicemos un poco este programa. Dice: conjunto de servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud,
tanto física como mental, que van a satisfacer las necesidades de salud de una población ubicada en un área de influencia determinada. Aquí hay que hacer el paréntesis en el sentido de que hay instituciones y anteriormente las instituciones prestaban todos estos servicios. Hoy por hoy ya hay instituciones que se dedican solamente a la promoción y la prevención, ¿cierto? Otras a la parte de diagnóstico y en diagnóstico a laboratorio y otras a la parte de imagenología. Y así, o sea que se ha fraccionado. Entonces la institución que nosotros vamos en un momento a determinar puede prestar o todos esos servicios o alguno de esos servicios. La otra parte es definidos de acuerdo a un estudio de oferta y demanda imperante en el mercado de servicios de salud del área de influencia. Ya lo vimos que en ese estudio de oferta y demanda es importantísimo porque allí sale un diagnóstico de la situación de salud de esa población para definir un programa de necesidades médicas. Y otro aspecto muy importante, a la capacidad de resolución de los prestadores de servicios de salud que se encuentran en esa área de influencia. Entonces, capacidad de resolución, ¿quién la define? El estudio de red de servicios define eso. Y a la relación costo-efectividad derivada de la atención de los problemas de salud de diferente gravedad en instituciones de diferente grado de complejidad. O sea que esa relación costo-efectividad es importantísima, que nosotros lo vamos a ver más adelante cuando estemos en el proceso ya de la auditoría para el mejoramiento de los servicios de salud. Vamos a ver cómo esa relación costo-efectividad y riesgos es muy importantísimo para tenerlo en cuenta, que es en un momento dado reducir o eliminar los riesgos o mitigar los riesgos al menor costo posible. Entonces, ya acá ve uno dónde están los niveles de atención. Cada nivel de atención y grado de complejidad debe ofrecer unos servicios de acuerdo a la gravedad de los pacientes. Vital e importante eso. Cálculo de la demanda potencial o esperada. Es decir, nosotros tenemos un programa de necesidades médicas donde en un momento dado, entonces nosotros definimos que nuestra institución es, por ejemplo, solamente ambulatoria y vamos a, por ejemplo, consulta médica general. En ese momento tenemos una necesidad, consulta médica general, por ejemplo, hospitalización, por ejemplo, o consulta especializada, dependiendo de la institución qué servicios oferta y presta. Entonces nosotros acá tenemos que calcular esa demanda esperada o potencial. Y acá nos dice, es la cuantificación y cualificación de las necesidades de salud para definir el programa de necesidades médicas a futuro. Estamos en un momento, entonces a futuro hay que mirar. ¿Cómo se hace? Multiplicando los indicadores de uso de cada servicio. Eso lo vamos a ver, cómo calculamos esos indicadores de uso que se hace sobre la demanda observada, multiplicando por las correspondientes proyecciones de población. Tendrá que proyectar la población de acuerdo a su tasa de crecimiento, según las fases o etapas definidas a futuro durante la vida útil del prestador de servicios de salud. O sea que lo primero que tenemos que mirar acá es que nosotros tenemos que definir unas etapas de planeamiento del prestador de servicios de salud de acuerdo a su vida útil. Esas generalidades para el cálculo de la demanda potencial o esperada o potencial. Entonces hay una etapa de planeamiento, por ejemplo, vamos a tomar, porque nosotros vamos a hacer un ejercicio en la próxima sesión sobre esto para que quede bien aplicado todos estos conocimientos. Procesos de planeación, 2014, iniciación de obras en el 2015, terminación de obras 2015, es decir, se hacen la intervención de adecuaciones y remodelaciones y ampliaciones se hacen en un año. Primer año de funcionamiento 2016. Primer año de funcionamiento hay que tener en cuenta es una vez que se haga la intervención de la planta física,
el primer año de funcionamiento, porque la institución viene funcionando, pero es intervenida la institución a partir de ahí, primer año. Y la vida útil de la infraestructura, 20 años. Cuando construimos, ampliamos, remodelamos, nosotros no podemos pensar en una vida útil de menos de 20 años, porque nosotros no podemos construir, hacer inversiones costosas para demolerlas a los 5, a los 10 o a los 15 años. Entonces, se puede intervenir cada 5 años, haciendo adecuaciones, por ejemplo, pero no demolerla definitivamente. Acá tenemos un gráfico, por ejemplo, de esas etapas. Tenemos, por ejemplo, acá un horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación normalmente comprende desde el mismo año en que se hace la planificación, la inversión y toda la operación. Acá tenemos nosotros toda la operación. Entonces, acá es importante entonces que el horizonte de evaluación tiene, como veíamos anteriormente, una preinversión, que es la planificación, que es del 2014. En el 2015 se hacen las inversiones de intervenciones de planta física, adecuaciones, remodelación, ampliaciones, y a partir del año 2016, primer año de funcionamiento, 20 años, hasta el año 2035. ¿Por qué se divide, por ejemplo, acá en quinquenios? Porque hay que hacer evaluaciones mínimo cada 15 años de las metas de salud propuestas. Adelante hay unas metas de salud propuestas, si se están cumpliendo, si se está cumpliendo todas las expectativas que se habían planificado o no, y si hay cambios de acuerdo a la tecnología, los cambios de la tecnología en planta física, entonces hay que hacerlos. Por eso se hace cada 5 años. Entonces un total de 20 años. O sea que esta es la operación o funcionamiento, y como les comentaba, todo esto se hace en base a un programa de necesidades médicas. Cálculo de la demanda observada, indicadores de uso de los servicios de salud, el pasado de la institución. Entonces, cuando uno va a hacer planificación, se para en un año, en este caso el 2014, como vimos anteriormente. Ese es el pasado de la institución y puede uno tomar varios años atrás. ¿En qué consiste? Dice, los eventos de los servicios de salud observados en el año o años inmediatamente anterior o anteriores, se puede tomar de 5 años atrás, pero años completos, se constituyen en la demanda observada, que dividida por la población nos da como resultado los indicadores de uso o proporción en que se presentó un evento en la población que los generó en un área geográfica y un tiempo determinado. Siempre el tiempo determinado es un año y el área geográfica no puede variar. Y es la población. En este caso se está refiriendo a un indicador de extensión de uso, que es la proporción en que la población utiliza un servicio de salud independientemente si lo utiliza o no, o si lo necesita o no. Muy diferente al indicador de intensidad de uso, que es el número de veces que un paciente usa un servicio. Hay que tener claro que acá se refiere a un indicador de extensión de uso. Aquí hay una comparación bien interesante. Por ejemplo, miremos primero, en el decreto 1011 del 3 de abril de 2006, en el título cuarto, relacionado con la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, en el artículo 2 define ¿qué es? Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. Entonces acá vemos que esto es muy diferente, por ejemplo, al análisis de la demanda observada que estábamos mirando nosotros anteriormente, porque acá nosotros hacemos un análisis de la demanda observada para encontrar una brecha entre esta y la demanda esperada. O sea, la demanda esperada, la demanda a futuro. En términos básicamente es de cantidad. O sea, lo que nosotros
cuando hacemos el proceso de planeamiento, estamos buscando una brecha entre la demanda observada de la institución en el pasado y lo que esperamos a futuro de una demanda, más que todo en términos de cantidad. Y acá se refiere básicamente a encontrar la brecha. En la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención es encontrar la brecha de calidad. O sea que estamos mirando cantidad y calidad. O sea que hay una relación entre las dos, porque en una estamos mirando la cantidad y en la otra la calidad. Aquí hay algo muy importante que hay que ver, y es que cuando la institución de prestadores de servicio no existe, o existe pero no presta el servicio de salud que está demandando la comunidad, y no hay demanda observada para calcular indicadores de uso, entonces pueden usar una serie de indicadores preestablecidos a nivel internacional y nacional, que son válidos. Inclusive los indicadores mexicanos los usamos muchas veces porque son muy parecidos a los nuestros. O también se puede, por ejemplo, utilizar revistas que se publican, como la revista ASEMI, donde hay una cantidad de información sobre el uso y utilización de los servicios de salud. También puede utilizar, por ejemplo, indicadores de uso de instituciones dentro del área de influencia de la institución que pensamos intervenir, instituciones que estén dentro del proceso ya de auditoría y mejoramiento para la calidad de la atención en salud, estén dentro del proceso ya de estandarización de indicadores, es decir, que estén prestando ya servicios con calidad, eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, esos indicadores, por ejemplo, se puede tomar esas instituciones como ejemplo. Acá ya vemos, por ejemplo, esta es la fórmula para el cálculo de los indicadores de uso de los servicios de salud, fundamentados en la demanda observada. Entonces acá indicador, eventos observados en un año determinado, población objetivo. Y acá dentro de la población objetivo vemos población que utilizó los servicios de salud independientemente si los usó o no. Es decir, es un indicador de extensión de uso. Acá vamos a hacer un taller que consiste en lo siguiente. Ya acá terminamos esta sesión, en la próxima vez vamos a hacer un ejercicio para aplicar todo este conocimiento que hemos visto en el día de hoy. Acá viene, por ejemplo, de taller 2, hacer un diagnóstico físico-funcional de la infraestructura planta física del prestador de servicios de salud que escogió cada participante para realizar los diferentes ejercicios del diplomado, ¿cierto? Hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico deben de tener en cuenta. Para realizar este ejercicio puede consultar la resolución 04445 de 2 de diciembre del año de 1996 y la propia experiencia sobre el tema. Es decir, la idea es, más que todo, que apliquen como su experiencia en este aspecto, que es muy importante. Quienes viven en las instituciones de salud más o menos saben que está fallando desde el punto de vista estructural y físico. Entonces, esta parte es muy importante y pueden apoyarse en esta resolución que, como les comentaba, pueden bajarla por internet muy fácilmente y revisarla si quieren apoyarse en ella o si quieren simplemente aplicar la propia experiencia de cada uno. Acá terminamos esta sesión y ya nos estaremos comunicando en la próxima. Como les comentaba, vamos a hacer un ejercicio aplicando todos estos aspectos que hemos visto en esta sesión. Gracias.